Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno verlos conectados, es una bendición. Porque estamos juntos alabando al Señor. Quiero felicitar a cada papá también por su día. Feliz día a todos los papás. Y es una alegría saber que muchos padres están amando o queriendo amar como Jesús. En un tiempo donde carece la paternidad correcta, Dios nos desafía a ser como Él. Así que bendigo a cada padre. Pueden poner ahí algo, un corazón, algo de felicidades a todos los papitos de hoy y de la iglesia en especial. Qué alegría saber que en Dios podemos hacerlo bien y podemos glorificar y amar mejor. Así que bendigo a cada papá. Seguimos en esta parte 2 de sacerdotes. Es muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esto es glorioso. Y quiero ocupar un pequeño texto de inicio para que hablemos el día de hoy. Puedes compartir con tus amigos también. Y la lectura del día de hoy sale en Juan capítulo 13, versículo 12, este tiempo glorioso donde Jesús sirve a sus discípulos. Y dice, después, en el versículo 12, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy, dijo Jesús. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Versículo 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Wow. Amén. He leído una versión actualizada para que entendamos mejor lo que Jesús quiere enseñarnos. Y esto es glorioso porque hemos hablado de que Jesús es el sumo sacerdote y Él es nuestro ejemplo de lo que es un sacerdote. Y somos un pueblo de sacerdote sin excepción, sin favoritismo, hombres y mujeres somos uno en Cristo Jesús. Y es glorioso entender que sacerdote es oficiar, servir de forma especial, de forma apartada a Dios, a su iglesia, a su reino. Así que hemos sido llamados a ser sacerdotes. Y este ejemplo de servicio de Cristo, de lavarle los pies a sus discípulos, es un acto de realeza y de grandeza de Dios. Y este también es nuestro ejemplo de cómo debemos ser sacerdotes reales, sacerdotes en Cristo, sacerdotes que agraden a Dios, sacerdotes que glorifiquen su nombre en todo tiempo. Y número uno, los que toman apunte, anhelamos servir. Los verdaderos sacerdotes en Cristo son gente que sirve, son gente que anhela servir a otro. Y esto es glorioso porque esto es no solo el pastor, sino que todos estamos, los verdaderos sacerdotes en Cristo, como pueblo de sacerdotes, estamos llamados, estamos anhelando servir porque el Dios que sirve, el Señor Todopoderoso, está en nosotros también para servir. Y me encanta lo que dice el versículo 15, donde dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo les he hecho a ustedes. Jesús fue el modelo de servidor que tenemos. Y mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Cuanto más todos los sacerdotes, todos los hijos e hijas debemos mostrar ese acto de servicio a nuestros hermanos. Lavar los pies, les explico un poquito el contexto, lavar los pies a los discípulos era normal en el sentido de que cuando había una fiesta, los huéspedes, antes de que llegaran los invitados, había un servidor o un esclavo que lavaba los pies en la entrada de la casa. Por eso Pedro también, los que pueden leer después este pasaje, Pedro dice, no Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Y esto es glorioso porque entendemos que solo Dios nos puede salvar, solo Cristo podemos llegar a Dios. Y entender que los verdaderos discípulos, los verdaderos sacerdotes, vamos a anhelar servir. Y esto es glorioso porque el quitarse la ropa exterior y envolverse en una toalla a su alrededor era un acto de servicio, era un acto de un esclavo, era un acto de la persona a lo mejor que menos esperaban que le lavara los pies. Y Jesús hizo este acto como nuestro sumo sacerdote.
Él sabiendo que, de hecho, los versículos anteriores dijo, yo sé la autoridad que me ha dado el Padre, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, que vuelvo al Padre. Y sabiendo que iba a ser crucificado en un periodo de la Pascua, Cristo hace este acto. Y esto me encanta porque la identidad correcta me hace servir. Aunque yo sé, Jesús dijo, yo sé que soy el Señor y Maestro, les sirvo a ustedes. Y este es un desafío para nosotros de poder anhelar con todo nuestro corazón servir al Señor. Dios hecho carne está dispuesto a servir. ¿Cuánto más su pueblo de sacerdote debemos estar dispuesto a servir? Todo esto es glorioso para los que hemos entendido el llamado de pueblo sacerdotal, de una nación apartada para Él. Esto es glorioso, esto nos guía, nos anhela, pone el deseo en nosotros de servir a otros. Y me encanta porque ahí Jesucristo manifiesta que el mayor sirve. Los líderes deben servir, toda la iglesia debemos servir porque Él es nuestro ejemplo de servicio. ¿Cuánto dicen amén por eso? Y de hecho Pedro nos manifiesta y dice, Señor, pero ¿por qué me lavan los pies a mí? Lleno de pasión, lleno de orgullo a lo mejor porque era su maestro. Él no podía lavarle los pies, pero Jesús deja de manifiesto y deja en claro que después lo entendería. Y le dice, tú no sabes lo que estoy haciendo, pero pronto lo entenderás. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero pronto en el servicio, recibiendo las palabras de Cristo, las llegaremos a entender. Y todavía no comprendía esa enseñanza maravillosa de Jesús, de que el verdadero líder debe ser un servidor, que anhela servir, no para que me vean, sino con el deseo ardiente en mi corazón de poder servir a otros. Así que desear servir en Cristo es una honra. Todos los sacerdotes en Cristo vamos a anhelar servir porque entendemos que es una honra. Cuando llevamos el servicio en la iglesia, cuando llevamos el servicio a su obra en el reino, de forma genuina, esto también despierta en nosotros alegría, paz y justicia, pues es del Espíritu. En el contexto donde la humildad era menospreciada, Cristo nos enseña humildad para servir. Y despierta en nosotros también ese anhelo a servir. Él es nuestro ejemplo y dice, hagan lo mismo que estoy haciendo yo con ustedes, háganselo a las personas. Y no estaba diciendo que debemos lavarle los pies a todas las personas, sino que era algo simbólico, pero ciertamente es una historia real porque en el primer siglo, en el contexto era normal que los invitados recibieran un lavado de pies. Recuerden que caminaban por caminos de tierra y cuando llovía eran pies llenos de barro y era un acto que era de honra para a los que eran invitados. Así que esto es glorioso entenderlo. Las personas llenas del Espíritu Santo van a anhelar servir como Cristo. Y esto es glorioso porque alguien puede decir que es lleno del Señor, pero nunca sirve a nadie. Y las personas llenas del Espíritu Santo van a anhelar servir a otros, tanto en su iglesia, tanto en su casa, tanto en todos lugares, van a anhelar servir, porque eso es también parte de la llenura del Espíritu Santo. Y esto me encanta porque cuando yo anhelo a servir, despierta en mí la alegría. No es por obligación ni por un sometimiento incorrecto, sino el gozo del Espíritu me hace servir. Cuando veo a Cristo, el anhelar servir, veo que el gozo o servir con alegría trae fuerza, trae refrigerio a mis huesos. Y puedo comprender el servir a Cristo es la mayor honra, la mayor gloria que puedo tener como sacerdote porque he sido apartado para su servicio. Y Cristo, un varón de dolores, nos dejó en claro el legado del gozo, de la alegría. De hecho, la alegría es el don del Espíritu y todos deberíamos servir con ese gozo, con esa alegría. A pesar de que Cristo iba a ser crucificado unas horas después, se estaba preparando, estaba haciendo enseñándole a los discípulos de que había uno de ellos que, como Judas, que lo iba a traicionar. Él aún así se pone esa toalla, por así decirlo, se pone con su recipiente y empieza a lavarle los pies a todos los discípulos. El gozo es un asunto serio del cielo. Todos debemos servir con alegría, pero esto solo lo despierta el Señor.
Cuando el Espíritu está en nosotros, nosotros anhelamos servir a otros, porque los sacerdotes reales, los sacerdotes en Cristo, van a anhelar servir a otros, no por obligación, sino con alegría. Él nos dio un ejemplo. Sirvamos a Dios, sirvamos a las personas con amor y alegría. Número 2. Estemos dispuestos a servir. Cristo nos enseña esto de forma clara. De hecho, en el Evangelio de Marcos dice, ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro ejemplo. Y Dios nos enseña que ni siquiera Él vino a ser servido, sino a servir. ¿Cuánto más los discípulos? ¿Cuánto más los llamados? ¿Cuántos más nosotros, los que hemos sido llamados, pueblo de sacerdote, apartado para un servicio especial para Él? Yo quiero que se levante gente realmente dispuesta a servir a Dios y servir a las personas. Mucha gente no quiere servir quiere servir a Dios, pero no quiere servir a las personas o en su obra. Esto es una inconsecuencia. El servir a Dios conlleva el servir a las personas. Y debemos estar dispuestos como nuestro Señor, sabiendo que Él es Señor de todo, vino y le lavó los pies a sus discípulos. Así también nosotros debemos estar dispuestos a servir en todo momento, porque Él nos compró, ahora le pertenecemos a Él. Nos ha llamado pueblo escogido y sacerdote para el servicio especial. Así que dispuestos a servir de forma tal que todo lo que hagamos glorifique a Dios. De hecho, y lo llevamos a la vida cotidiana, por ejemplo, cómo tratar a los que trabajan con nosotros, cómo servimos a nuestros hijos, cómo servimos como empleados o servimos a otras personas como voluntarios. Estemos dispuestos a servir en todo tiempo, porque este es un llamado también del Señor. Y nos ha llamado a que estemos dispuestos y que sigamos su ejemplo. Es notable recordar la humildad en un contexto menospreciado, cómo Cristo sirve a sus discípulos, cómo Cristo saca de sus prejuicios mentales a todos sus discípulos y le dijo, yo soy el maestro y soy su señor. Y tienen razón, sí, soy su maestro y su señor. Y yo que soy su maestro y su señor le estoy sirviendo a ustedes. Hagan lo mismo, estén dispuestos a servir para mi obra, para el reino, para la iglesia, a las personas. Porque los verdaderos sacerdotes en Cristo estaremos dispuestos a servir en todo momento. Los verdaderos sacerdotes en Cristo estaremos dispuestos a servir. Es decir, que si yo veo a alguien que está dispuesto a servir, yo digo, este es parte del pueblo sacerdotal que Cristo ha llamado. Este es un mandamiento glorioso y revolucionario para la esfera del primer siglo en las relaciones humanas. Dios nos estaba llamando a servir. Y servir se trata también de levantar, de cuidar, de bendecir a otros, de que Él estuvo en ese momento trayéndole alegría, trayéndole una nueva mentalidad, cambiando sus pensamientos a los discípulos para que entiendan que el verdadero llamado del pueblo sacerdotal es también a servir. Esto es glorioso, era común, recuerden, la hospitalidad, la práctica diariamente de esta cortesía de lavar los pies a los invitados, pero esto lo hacían los esclavos y Jesús se humilló de esta forma para enseñarnos a nosotros también de que estemos dispuestos a servir. ¿Cuántos están dispuestos a servir? ¿Cuántos saben que el servir a la iglesia, que el servir a las personas es servir a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a recibir el llamado de servir? No es que no puedo, no es que no tengo ganas, pero los verdaderos discípulos, los verdaderos sacerdotes en Cristo, lo que hemos entendido, que hemos sido apartados de forma especial para el servicio, vamos a decir, Señor, envíame a mí, yo quiero servir. Y voy a cambiar mis prejuicios mentales, no mirando qué acto hacer, sino servir para la gloria de tu nombre. Cambiar los prejuicios mentales y recibir el pensamiento del reino y empezar a servir en el nombre de Jesús. ¡Wow! De hecho, las tareas de servicio que nos encomiendan
a nosotros nos va a llevar a la madurez. Cada tarea, cada servicio que llevemos a cabo nos lleva a la madurez. E incluso las tareas más difíciles para nosotros en el servicio nos van a llevar a madurar en el nombre de Jesús. Wow, y esto es glorioso, porque el servicio cristiano nos hace crecer, nos hace madurar. El servicio cristiano nos eleva a la realeza sacerdotal que hemos sido llamados en Cristo. El servicio a las personas nos hace imitar a Jesús, nos hace avanzar y crecer en los tiempos de dificultad. Yo te puedo decir que alguien que deje de servir es alguien que no está madurando, pero el que está sirviendo está creciendo y madurando a la estatura de Jesús. Y hemos sido llamados pueblo de sacerdotes apartado para un servicio especial. Es que este servicio no lo puede realizar una mujer o este servicio no lo puede realizar un joven. Recuerde que hemos sido llamados pueblo de sacerdotes y debemos estar dispuestos a servir. De hecho, en el vocablo griego es enfática la forma imperativa que expone Jesús sus palabras y dice, ustedes deben hacer lo mismo. Me ven a mí, dijo Jesús, ustedes deben hacer lo mismo. Son mis discípulos, son llamados pueblo sacerdotal. ¿Alguien puede decir amén? Estemos dispuestos a servir. Porque el verdadero sacerdote es apartado y está dispuesto a servir. Porque hemos sido comprados con una sangre preciosa, más valioso que el oro puro. Así que en el nombre de Jesús, dispuestos a servir. Y ojo con esto, porque cada servicio o tarea nos llevará y nos preparará para el siguiente servicio o tarea más elevada. No podemos servir en mayores cosas si en las pequeñas cosas no servimos bien. Así que cada servicio es importante y también nos catapultará a un servicio mayor para la gloria de Dios. No para que nuestro nombre sea conocido, sino para que el nombre de Cristo sea enaltecido. Cuando realizamos la tarea, aunque sea difícil, y probablemente estaremos preparados para la próxima dificultad, para el próximo servicio, para la próxima tarea. Pero si no servimos de forma adecuada un pequeño servicio, nunca, probablemente nunca estaremos preparados para el servicio mayor. Así que prepárate en el nombre de Jesús. Y aunque para ti sea poco lo que sirves, empieza a servir, empieza a involucrarte. Porque el pueblo de sacerdote hemos sido llamados a servir los unos a los otros como Cristo nos llamó a hacerlo. Vayan y sean diligentes. Prepárense en el nombre de Jesús a servir a Dios, a servir a las personas, a servir en su casa, a servir donde quiera que estemos. Porque debemos estar como sacerdotes de Dios, como pueblo sacerdotal, dispuesto a servir. Wow, algunas personas se creen demasiado importantes para servir en cosas humildes o sencillas. De hecho, a veces me han dicho, no, es que yo no sirvo para esto, yo solamente sirvo para predicar. Otros me han dicho, no, déjame acá nomás porque yo ya pasé por eso. Soy una persona muy madura que ya no puedo servir en esa área. Pero debemos tener en claro que esto no es conforme al reino, ni conforme al pensamiento de Cristo. Porque Cristo se despojó y estaba dispuesto a servir. Donde quiera que sea, Él sabía que su llamado era a servir. Y nuestro llamado también, comprados por Cristo, es estar dispuesto a servir. ¡Wow! Es claro, dijo Jesús, yo soy maestro del Señor y ustedes tienen razón. Hagan lo mismo, sirvan a los demás, sírvanse unos a otros, sirvan en el nombre de Jesús, porque los verdaderos sacerdotes van a servir en su nombre, para la gloria y honra de su nombre. Y ningún servidor es mayor que su Señor, ningún discípulo, ningún enviado es mayor del que lo envió. Así que si saben esto, ¿cuánto más nosotros, el pueblo sacerdotal, debemos estar dispuestos a servir? Wow, yo quiero ver a gente que diga, heme aquí, envíeme a mí. Yo quiero ser un servidor porque anhelo servir, porque estoy dispuesto a servir. No solamente me quedo en el deseo,
tengo ganas, pero no hago nada. Dios quiere que tengamos el deseo y la acción de servir. Y esto me encanta porque Jesús nos enseñó a servir con un acto primario. Primero sirvió y luego enseñó del servicio. Y esto es glorioso porque Él no se quedó solo en palabras, sino que la actitud diaria que Él tenía era de un servidor. Aunque era el Señor, era Dios encarnado, la actitud diaria era de un servidor. Y a veces nos puede costar, pero el Espíritu Santo en nosotros nos va a capacitar para servir a nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo en nosotros nos va a poner ese querer, ese deseo, ese anhelo glorioso de estar dispuesto para el servicio del reino, porque ya no nos servimos a nosotros mismos, le servimos a Dios, le servimos a las personas, ya no buscamos nuestra comodidad, buscamos la gloria de Dios, que su obra crezca. El pensamiento de Pablo era el mismo, quería que la iglesia creciera, quería que la obra creciera, pero él estaba dispuesto a servir. Dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, el mayor servidor del mundo. La realeza más gloriosa se manifestó en el servicio de Cristo, lavando los pies de sus discípulos. Señor, quiero estar dispuesto. Puedes orar conmigo en tu casa. Señor, quiero estar dispuesto a servir. No cuando yo solamente quiera, sino que he sido comprado por ti para estar dispuesto a servir, porque ahora te pertenezco. Ahora soy del reino celestial. Ahora estoy dispuesto a servir, porque Jesús me llamó a servir. ¡Wow! Es un comportamiento de corazón, es una actitud de corazón. Para llevar a cabo la aplicación debo tener la actitud de corazón correcta. Ojo con esto, para llevar a cabo la aplicación de estar dispuesto al servicio, mi actitud de corazón debe cambiar. Muchos no están dispuestos a servir porque su corazón nunca ha cambiado. Así que en el nombre de Jesús dile, Señor, cambia mi soberbia, mi orgullo y mi corazón para estar dispuesto a servir cuando tú quieras, no cuando yo quiera. Y esto tiene que ver con la actitud de corazón. Y Jesús deja de manifiesto que nosotros debemos imitarle a Él y estar dispuestos. Porque el mismo Jesús dijo que se haga la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Padre, la actitud correcta, sacerdotes en Cristo, en el servicio dispuesto, en todo momento dispuesto, que se haga la voluntad del Padre. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Puede escribir amén? Y no te preocupes si te bajan de la alabanza. No te preocupes si te cambian de equipo. Tú estate dispuesto a servir. Ay, es que me sacaron de la alabanza. Es que ahora ya no estoy predicando. Es que el pastor o el liderazgo ya no me está mirando. Preocúpate de servir. Porque el que se humilla será enaltecido. Pero el que se exalta será humillado. ¿Alguien puede recibir eso? El que se humilla será enaltecido. Pero el que se exalta será humillado. Y si te sacan del equipo, ¿cuál es tu orgullo? ¿Por qué te enojas tanto? Empieza a servir donde quiera que esté, porque esta es la mayor grandeza de nosotros los sacerdotes, estar dispuesto, preparado, estar anhelando, apartados al servicio del reino y de su obra. Yo le estoy hablando a gente que saben que es pueblo de sacerdote. Y los que no saben, bienvenido a la casa del Señor, porque aquí el mayor sirve. Aquí el mayor sirve. Así que los padres, wow, estamos también dispuestos a servir. Los padres, si hay sacerdotes, mujeres sacerdotes en su hogar, dispongámonos a servir. Porque en el reino de Dios es diferente. Dispuestos a servir. ¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás siendo ejemplo de servicio de Cristo en tu iglesia local? ¿Estás siendo ejemplo de servicio en tu familia? ¿Estás siendo ejemplo de Cristo de servir en todo momento? ¿Estás dispuesto a servir? Hazte estas preguntas y llévalas a cabo. Medítalas en tu corazón y dile, Señor, yo quiero estar dispuesto. No solo de boca, sino de hecho, sino de en verdad. Y esto es glorioso. Porque todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, según Juan capítulo 7, versículo 17, todo aquel que esté dispuesto, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que lo que enseño proviene de Dios y no por mi propia cuenta enseño esto. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que el servicio que le estoy llevando a cabo, que el servicio que le estoy enseñando proviene de Dios, porque Él es el mayor servidor. ¡Qué tremendo! ¿Estamos dispuestos? Es de temer, ojo con esto, que sean pocos los que sigan las huellas de Jesús en este servicio. Es de temer que solo algunos sirvan,
porque el llamado sacerdotal o de pueblo sacerdotal es para todo. Pero esas pocas personas que sirvan llevan honra a Cristo. Las personas que sirvan, dice Jesús, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Este es mi hijo o mi hija que está sirviendo en mi obra, el que trae alegría a mi vida, porque hemos sido llamados a servir como sacerdotes reales, sacerdotes en Cristo, que el mayor sirve, dispuestos a servir. El Señor enseñó con hechos y con palabras. No te quedes en las palabras y empieza a servir en el nombre de Jesús. Y las palabras y la alabanza pueden venir de afuera, pero a nosotros nos toca mirar a Cristo, a servir a Él y servir a las personas. Número 3. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto está despertando en Él el querer servir? Número 3. Apasionados por servir. Y esto es glorioso, porque en el versículo 3 del capítulo 13 del Evangelio de Juan dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. La certeza de autoridad de Cristo le llevó a servir a otros. La certeza de que Él es mi autoridad, la certeza de que Él me ha levantado para tener autoridad sobre otros, eso me debe llevar a servir a las personas. No me debe llevar a mandar, a obligar, sino a servir. Me debe llevar a humillarme, me debe llevar a pescar la toalla como Jesús. La toalla me debe ayudar eso y poder servir en el nombre de Jesús. Nótese la profunda comprensión de Jesús y de su autoridad. Completamente llevó a servir. Cuando yo comprendo lo que Cristo quiere, voy a servir. Qué glorioso es Jesús. La naturaleza autoritativa de este enfoque bíblico, de este texto, es que nosotros debemos hacer lo mismo. Es que nosotros debemos ser ejemplo de servicio a otro. Yo no puedo decirle a otros que sirvan en la iglesia, que sirvan a Dios, si yo no estoy sirviendo. ¿Se entiende? Nosotros debemos ser ejemplo de servicio. Y con toda autoridad podemos enseñarles a otros: hey, vengan a servir, porque yo también estoy sirviendo. Pueden imitarme en el servicio, porque yo también estoy sirviendo. Y debe ser apasionado servir a Cristo. Una pasión por servir, porque esto nace del Espíritu. Nadie puede a servir a Dios de forma apasionada, si no es por el Espíritu. Así que prepárate. Mucha gente sirve a la iglesia por obligación, por compromiso, pero no apasionadamente. Esto probablemente o son inmaduros o no han nacido de Dios, porque los que han nacido de Dios van a despertar apasionadamente el servicio a Dios, a su obra y a su iglesia, sabiendo que el poder que Él tenía, sabiendo que la gloria era de Él, Él fue y sirvió a sus discípulos. En cualquier momento podemos experimentar esto. En cualquier momento debemos servir. En cualquier momento debemos estar apasionados para servir. De hecho, sabiendo que Judas lo iba a entregar, Jesús podría haber despertado sentido de orgullo, podría haber despertado en él molestia y rabia y alejarse, pero eso lo llevó a amar más, eso lo llevó a servir más, eso lo llevó a involucrarse por amor a las personas, por amor a sus discípulos. Así que no te contaminen otras personas. A ti te toca servir a Dios y a los hermanos, a la iglesia, a tu familia. Qué tremendo esto. Entre más cercanos estemos de Dios, más se notará nuestro servicio a las personas. Entre más conozcamos la voluntad de Dios, más estaremos sirviendo a otros. Es inconsecuente decir que conozco a Dios o que conozco el texto bíblico con un conocimiento elevado y no sirvo a nadie. Eso no me enseña el texto bíblico. Entre más conozco a Cristo, entre más conozco su autoridad, entre más conozco su gloria, yo quiero ser el primer servidor para la gloria de su nombre. Entre más veo la hermosura de sus actos de servicio en este mundo, yo quiero ser el que sirva más, porque he entendido que el reino de Dios es diferente, que el reino de Dios, Jesús se despojó de su gloria y se hizo hombre, habitó entre nosotros
nosotros y se humilló y vino a servir. Yo quiero ser como Él. Los verdaderos sacerdotes en Cristo queremos servir apasionadamente como Él lo hacía. No importando las consecuencias muchas veces, Él quería servir porque Él sabía que vino a servir, no a ser servido. Los verdaderos sacerdotes seguirán sirviendo en todo tiempo. Los verdaderos sacerdotes, las mujeres y hombres sacerdotes, seguirán sirviendo en todo tiempo, porque nuestro llamado es a servir. Y esto es poderoso, porque el mayor amor siempre nos llevará a servir. El amor supremo nos lleva a servir. Qué glorioso. ¿A quién podemos servir hoy? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo de forma correcta, de forma adecuada? Gracias, Señor. En el versículo 17 de Juan, capítulo 13, dice: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Cuando nosotros sabemos lo correcto y hacemos lo correcto conforme a la voluntad de Dios, por consecuencia viene bendición, porque la obediencia conlleva bendición. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, para él es maldición o pecado, porque a sabiendas que Jesús es el mayor y vino a servir y se involucró en la obra por otros, nosotros deberíamos involucrarnos y servir a otros en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por este tiempo y por este hermoso culto. Cuando veo a nuestro sumo sacerdote, la característica del pueblo sacerdotal deben ser manifiestas. Las características de los hermanos y hermanas sacerdotes en Cristo deben ser manifiestas, anhelando servir, dispuestos a servir y apasionados en el servir. ¿Alguien puede decir amén? Gracias, voy a orar por el pueblo sacerdotal, voy a orar por los hombres y mujeres sacerdotes en Cristo que están sirviendo, que estamos llamados a servir, que uno de los llamados supremos es a servir. Y una característica de los sacerdotes en Cristo es servir por amor, nunca por obligación. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por este tiempo, por bendecir a cada hermano, por bendecir a toda la familia, Señor, sacerdotal, porque creemos fielmente que nos has llamado pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, escogido por ti, para anunciar tus virtudes, tus bondades, para anunciar tu poder, para anunciar tu actitud correcta, para anunciar, Señor, por medio de nuestros hechos, el acto de servicio glorioso que es para nosotros. Así que gracias, papá, por este tiempo y por cada hermano y hermana que nos permitió entrar a su casa por medio de Facebook, por medio del internet. Así que gracias, Señor. Bendigo a cada hermano y oro para que en ellos el Espíritu Santo traiga convencimiento y empiecen ellos a anhelar servir, a estar dispuestos a servir y a servir de forma apasionada. Porque esto es la característica de un pueblo sacerdotal. Gloria a Jesús por este tiempo. Ha sido un encuentro hermoso. Nuevamente felicito a todos los papás ahí que están imitando a Cristo. Y los que no están imitando a Cristo, arrepiéntanse, busquen de Él, porque el mejor papá es nuestro Dios y Padre celestial. Y si nosotros le imitamos, seremos mejores padres, mejores hijos, mejores en todas las áreas. Porque hemos sido creados con un propósito especial de glorificar su nombre. Los bendigo y nos vemos el próximo encuentro. En el próximo encuentro viene glorioso igual. Vamos a hablar de sacerdotes. Aquí se viene muy poderoso. Y nos vemos el martes en el estudio bíblico Edifícate. Y el jueves en nuestro encuentro de semana. Así que los bendigo y nos vemos pronto.